Buenos días a las personas que hoy me sintonizan y ven este video en redes sociales. De nuevo estoy con ustedes, Rocío Armendáriz Zavala, psicóloga y psicoterapeuta. Hoy tenemos en Reflexionando a Vania Morales, trabajadora social, con la que reflexionaremos acerca del empoderamiento. ¿Qué nos puedes decir del empoderamiento, Vania? Por definición, se entiende que el empoderamiento es como tomar el poder. Uh-huh. Y la definición de poder, pues está en la parte del poder en el sentido de yo puedo, del sí puedo, uh-huh, ¿no? Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que también están determinados estos significados por este contexto, en nuestra cultura, lo que tiene que ver con el poder, desgraciadamente ahorita raya como en lo que tiene que ver con el autoritarismo, con la tiranía, con la falta de diálogo, con yo tengo que llegar a un lugar, sí puedo, pero como decía Maquiavelo, ¿verdad? El fin justifica los medios. Entonces no importa qué tenga que hacer, no importa quién tenga que pisar, no importa las acciones malas a lo mejor que tenga que realizar para llegar a ese lugar de poder. Y también, bueno, se ha hablado mucho sobre que el poder corrompe, que una vez que llegas a ese poder, pierdes a lo mejor los valores, la esencia, lo que te hizo llegar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del tema empoderamiento, en el caso ahorita de todo el movimiento de las mujeres, uh-huh, es un poco complicado y causa como que cierto movimiento como de que algo no está cómodo ahí, uh-huh, ¿no? Porque se piensa que el empoderamiento femenino, o al menos en la parte como más coloquial, es que las mujeres queremos hacer lo mismo que los hombres y ejercer el poder lo mismo de igual manera que los hombres y llegar al poder igual que los hombres. Y el empoderarte implica que si el hombre durante toda la historia ha sido un ciudadano de primera y las mujeres hemos sido ciudadanas de segunda, entonces el empoderarte y el llegar a ciertos puestos de decisión y de poder, de que sí puedo, de que yo puedo, entonces pareciera que implica es ponerte arriba para que de verdad puedas ejercer un poder. Toda esta definición, obviamente por la parte cultural y social, pues también está instalado en una estructura capitalista patriarcal. Y dentro de esta estructura capitalista patriarcal, el poder es eso. El poder es alguien que tiene el poder y que lo ejerce con alguien más débil, y entonces es el opresor y el oprimido. Y en estos movimientos feministas y movimientos de las mujeres, de repente se piensa que es como que ese es el punto a donde queremos llegar. Uh-huh. Y luego resulta, sobre todo entre los grupos de mujeres, uh-huh, empresarias, en donde tienen poderes de decisión, en donde tienen un poder económico, se manejan mucho estos términos y la línea es bien delgada, súper delgada, en el de que sí vamos a empoderar a las mujeres y entonces tú sí puedes y no te vas a dejar, etcétera, ¿no? Entonces, desde toda esta definición y esta pequeña o gran explicación, me causa ruido la palabra empoderamiento. De hecho, en los talleres, en charlas, en conferencias, trato de no utilizarla. Me gusta más bien creer en la autonomía femenina, ¿no? No por quitar el sí puedo, sino porque en el momento que digo sí puedo es porque
antecede una sensación del no puedo. Las mujeres constantemente nos decimos que no podemos. Entonces es de sí puedo y sí puedo. Pero yo creo que antes de hay todo un proceso. Entonces me gusta más bien vernos a las mujeres como seres de cambio, seres que evolucionamos y seres autónomos, auténticas, y que necesitamos obviamente apelar a otros recursos para poder salir adelante con nuestras situaciones cotidianas. Sí, y fíjate que tocaste un punto bien importante que yo lo detecto constantemente en redes, esa pelea, o sea, y yo realmente veo una pelea, ¿verdad?, entre los hombres, porque se disgustan, se molestan e incluso hasta se sienten agredidos cuando entra el otro juego de la parte femenina, donde los dos estamos buscando quién puede más, tú o yo, tú o yo, tú o yo, ¿no? Y en redes, en Facebook, veo cómo se dicen luego otro y luego otro y luego otro, porque al final de cuentas se acaba siendo como una pelea de poder entre ambos. Esto que mencionas me es muy grato escucharlo, porque precisamente tú lo dices, es una autonomía, ¿no? Y precisamente para la mujer, a nosotros las mujeres nos ha costado mucho ese avance, nos ha costado mucho esos logros, nos ha costado mucho esos éxitos, ¿no? Y precisamente entre ese proceso de avance, de logros y de éxitos, hay un camino donde has recibido críticas, has recibido juicios, has recibido anulaciones, has recibido incluso ataques a tu propia persona y a tu propia autonomía para poder lograr al yo puedo y yo soy autónoma, ¿sí? Entonces me agrada muchísimo esto que me mencionas, y mencionándome esto te pregunto, ¿cuándo fue el momento cuando tú dijiste yo voy a llegar al punto de enseñarle a las demás mujeres a ser autónomas, a llegar a enseñarle a las mujeres a que ellas pueden? ¿Por qué lo decidiste? Es un proceso y no es algo que te levantes en la mañana y dices voy a ser autónoma. Es un proceso y tiene que ver con la crianza, tiene que ver con lo que vives en tu cotidianidad. Tuve la suerte, o he tenido la suerte, de ser criada en una familia que para la época y para el momento estaba como muy adelantada, ¿no? En cuanto al diálogo, en cuanto a la negociación, en cuanto a ciertas situaciones de igualdad. Somos mi hermano y yo, nada más somos nosotros dos. Y aunque sí había situaciones que lo determinaban a él como tú eres el varón, tú eres la mujer, en general, en cuanto a nuestros derechos, eran iguales. Entonces, en ese sentido, no siento que haya en ese momento habido un punto coyuntural en donde yo dijera, ya basta. Más bien fue un proceso de construcción. Vengo de una familia que ha sido activista, ha pugnado por los derechos de los pueblos originarios, que ha estado participando en todo lo que es la lucha de clases. Entonces, cuando yo llego a la adolescencia y empiezan muchas creencias y dichos y lemas en cuanto al comportamiento femenino, a mí me empieza a causar como un choque, porque decía, es que no es así, o porque tiene que ser así. O sea, había una chica que tenía muchos novios y se les ponía una etiqueta, porque ella tiene que llevar una etiqueta, y el chico que ha tenido muchas novias no tiene una etiqueta que lo denigre, lo tiene una etiqueta poderosa, ¿no? Y se le alaba. Entonces, a mí esto me empezaba a causar choque. Como ese tema y como muchos otros en cuanto a las dinámicas con los maestros, las dinámicas con otras compañeras, en cuanto a, por ejemplo,
el aspecto físico, lo que se te pide a ti como mujer y sobre todo en la etapa de la adolescencia, de ubicarte en el lugar de un objeto sexual en donde tienes que ser bella, hermosa, atractiva, ¿no? Y aparte, justo en ese momento pueril, en donde pareciera que las mujeres tenemos un plus, ¿no? Porque bueno, también hay toda una cultura de la violación, una cultura de la pederastía, etcétera. Entonces a mí eso me molestaba mucho, pero también lo que me pasaba es que no daba con las palabras. Sabía lo que sentía, sabía lo que me molestaba y en ocasiones podía decirlo lo más claro, lo más asertivo posible. Pero había muchas cosas que en ese momento no podía poner en palabras porque además mi discurso social alrededor tampoco existía. Me pasaba mucho en discusiones familiares también acerca de, por ejemplo, el acoso callejero. Decían, pues es que si no quieren que les hagan eso, no deberían traerse pantalón, no deberían de ponerse falda. Y entonces yo de repente hacía como esta parte de la reflexión y de la introspección. Y yo pensaba, decía, bueno, es que aunque yo fuera desnuda por la calle, ningún ser tiene derecho a faltarme al respeto. Nadie. Entonces yo no entendiera por qué no pueden respetarlo, por qué mi cuerpo tiene que ser como si tuviera marquitas de es accesible, puedes abordarlo, ¿no? En fin, entonces cuando llego a la carrera, una maestra nos da un curso de educación sexual y nos dice que va a haber un proyecto para trabajar chincos bandas en las colonias y el tema de educación sexual. Y entonces para mí fue maravilloso porque entonces fue empezar a poner en palabras eso que sentía y que se me hacía nudo. Y de ahí, pues no ha sido un proceso largo. Digo, tengo 40, llevo más de 20 años con los talleres, con procesos de diálogos, de negociación, tanto como dando talleres y participando como tomándolo. Siempre me nutre y me llena mucho asistir a espacios para escuchar cosas nuevas, para escuchar la postura de las otras. Entonces, ha sido, o sea, no sé, si yo siento que me autodenominé feminista a los 8 años, pues han sido 32. Y pues bueno, tomo terapia, asisto a grupos de autoayuda, tengo redes de mujeres súper talentosas, súper inteligentes, entonces todo suma y pues obviamente mi crianza y mi educación inicial ayudó mucho como para generar ese espacio de curiosidad y de ir a buscar qué más y de cuestionarme constantemente cosas y situaciones que yo veía. Sí, y fíjate que es bien importante invitar a las personas que nos escuchan y ven que se cuestionen el porqué de lo que está sucediendo, de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo, porque ahí precisamente te lleva a la exploración y al autoconocimiento y a la exploración de lo que es todo lo universal, ¿no? Porque no nomás existe tal vertiente o tal vertiente, o sea, estamos en un mundo universal. Y mencionando esto que me comentas, ¿qué podrías tú recomendar a las mujeres que nos escuchan o que nos van a estar viendo como para que ellas logren su autonomía o a dónde podrían acudir para eso? Los procesos de crecimiento de las mujeres no se dan de manera automática, ni un día para otro, y también depende de todo un contexto y de muchas situaciones. Las posibilidades y los privilegios y derechos con los que cuentas tú ahora, con los que cuento yo ahora, no han sido ya gratis y no han sido algo que tú de manera personal, digamos, Rocío, hayas logrado porque eres súper inteligente y súper hábil y yo sola llegué aquí donde estoy. No, es importante irnos a la historia y entender que las mujeres tenemos una historia de